Es un término utilizado por los lingüistas, e historiadores para describir en un sentido amplio al pueblo o conjunto de pueblos de la Edad de Hierro que hablaban lenguas celtas, ¿sí? Entonces esta comunidad de lo que se conoce hoy como Reino Unido, Francia, península escandinava, eso es lo que esa comunidad, los celtas, se llaman así en pocas palabras porque hablaban ese idioma y viene desde Europa. También vemos que los celtas, una de las características es que celebraban la fiesta del fin de año, el 31 de octubre, cuando es el fin del verano e inicio del invierno. Recuerden que en algunos países que tienen estaciones, para esta fecha está terminando lo que es el verano y está dando inicio al invierno. Entonces, ellos en esa época celebraban según su mitología, y escuchen la palabra mitología, porque podemos compararla inmediatamente con Colosenses 2:8, donde nos dice que nadie nos engañe con vanas enseñanzas, con huecas sutilezas, ¿sí? Que según este mundo celebra. Entonces podemos inmediatamente pensar mitología, la verdad de la palabra de Dios. Dice que el dios Samaín, dios de la oscuridad, reinaba esa noche. Samaín representa al dios de la oscuridad o el dios de la muerte. También los celtas creían que durante la celebración, o sea, el 31 de octubre, esa fecha, al fin del año, la barrera entre los vivos y los muertos se hacía más delgada, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que ocurría o cuál era el problema? Resulta que ellos creían que en esos momentos los muertos, los espíritus de los muertos, como era una barrera delgada, estaban buscando cuerpos que poseer de alguna manera, para así explicarlo, y entonces en ese día se hacía algo muy delgado donde esas personas podían ser poseídas, por así decirlo, esos espíritus de muertos podían entrar, habitar en cuerpos vivos. Entonces, para esa fecha era lo que se celebraba. Otros seres espirituales podían pasar también de ser espirituales al mundo real que tenemos, al mundo de los vivos. Eso es lo que creían ellos ese día. Entonces, ya vamos viendo que está relacionado con muertos, con cosas definitivamente que no tienen nada que ver con niños, y vamos a ver cómo llegó a nosotros como la fiesta de los niños. Por esa razón, los celtas sacaban su ganado de sus propiedades y adornaban sus casas con hueso y con basura, con el propósito de hacer su hogar desagradable para los muertos, ¿sí? Para que los que pasaran por ahí se alejaran. Entonces ya vamos entendiendo un poco el contexto de la decoración, que la decoración que tiene ¿qué es lo que significa la decoración? Era espantar, y como ese día la barrera entre los vivos y los muertos se hacía más delgada, esos muertos podían venir y poseer o pasarse al mundo de los vivos. Entonces la forma era como decorar de una manera que no fuera grata para esos espíritus y entraran a sus casas, y decoraban con basura y con huesos también. Entonces ahí encontramos algunas decoraciones que hoy día es lo que vemos, ¿no? Uno encuentra la decoración del Halloween, siempre es una decoración donde ve calaveras, ve toda oscuridad, ¿no? Ve telarañas, o sea, todo el año uno se la pasa quitando telarañas, pero el 31 quiere poner, es como algo loco, pero así es. Entonces a veces como que sin sentido, no realmente tomamos un tiempo para ver qué es lo que dicen las escrituras. Entonces aquí solamente estamos viendo la cultura, ahorita vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Entonces los sacerdotes celtas, o sea que esta cultura, que era gran parte de Europa, del norte de Europa, donde viajó hasta Estados Unidos y llegó a nosotros, imaginen ustedes que ellos tenían también unos sacerdotes, ¿sí? Que eran conocidos como los druidas, y era la clase sacerdotal de los celtas, y eran encargados de la celebración, y estos venían a las casas de la gente, ¿sí? Y pedían ofrendas para hacer sacrificios por las cosechas a su dios Samaín, ¿sí? ¿Recuerdan quién es Samaín? El dios de la oscuridad, el dios de la muerte.
pero si alguna familia no entregaba algún sacrificio, los druidas, que eran los sacerdotes, o sea, la clase espiritual, en este caso, aseguraban que sobre esa familia iba a caer una maldición sobre el ganado, la cosecha o cualquier miembro de la familia. En pocas palabras, da o da, ¿sí? Tiene que dar algo. Y noten algo, ¿no les parece a ustedes que la manipulación ha sido y sigue siendo una de las armas más usadas por las sectas, pero que tristemente también alguna gente inescrupulosa dentro de la fe cristiana también ha querido abusar de la gente, ¿sí? Pidiendo, abusando, diciendo, si usted no da, le va a caer una maldición, si usted no da tal cosa. Entonces, cuando vemos que la Biblia realmente enseña de una manera diferente, cuando vimos en Éxodo 25 las ofrendas para elaborar el tabernáculo, dice que cada quien debía dar de una manera voluntaria. Y así fue que se recogió todas esas ofrendas que algunos estudiosos han calculado como 39.000.000.000, no, 13 millones de dólares, 39.000.000.000 de pesos aproximadamente. Fue el costo de la construcción del tabernáculo. Sí, la cantidad de oro que tenía, todo lo que tenía era tremendo. Piensen ustedes en algo así, pero dice que el pueblo dio de una manera voluntaria. Y ustedes van a encontrar en Éxodo más adelante que Moisés tiene que detener las ofrendas porque la gente trajo muchísimo. Dice, no, ya es suficiente, ya recolectamos lo que se necesitaba, lo que Dios pidió que íbamos a hacer. Y es maravilloso ver cómo el Señor enseña principios, que el corazón es muy importante, que cuando damos no solamente es dar, sino el corazón con el cual damos. Un ejemplo de eso lo encontramos en Caín y Abel. ¿Recuerdan ustedes? Caín dice que dio una ofrenda, pero Abel dio lo mejor, ¿sí? Y eso fue lo que hizo que Dios se agradara de la ofrenda de Abel, y eso fue lo que hizo que Caín, con su mal corazón, con su mala ofrenda, también resultó teniendo envidia de su hermano porque Dios se agradó de él. Entonces, ¿por qué les digo esto? Miren, durante siglos la manipulación ha existido para que la gente dé algo, y aquí no lo vemos también que en estas fiestas de oscuridad, en estas ceremonias de oscuridad, no es la excepción. También venían esos sacerdotes a los habitantes y les decían, denos para celebrar a nuestro Dios Samaín, y si no nos das, vamos a dar una maldición a tus cosechas, a tu ganado. Pues, la gente, por temor a una maldición, pues terminaba dando. Entonces, triste que eso se vea dentro de la fe cristiana aún. También los sacerdotes celtas se vestían, si ustedes pueden ver aquí, con pieles de animales y con partes de ellos como la cabeza de esos animales también. Ustedes recuerdan, los que son de mi época más o menos, ¿recuerdan una serie que veíamos de Robin Hood? Sí, que por allá aparecía como entre allá en el horizonte, pues nunca hablaba, nunca decía nada, pero un señor ahí con cabeza de venado, y era como así todo. Es más o menos eso lo que ellos, los sacerdotes, se vestían de esa manera, con pieles de animales, con las cabezas de esos animales se la ponían allí, y lo hacían con el fin de confundir y ahuyentar a los espíritus de la celebración de esa noche. Recuerden que esa noche la línea que separaba a los vivos y a los muertos se hacía muy delgada. O sea, era muy probable que un espíritu pasara a ser parte en ese momento, entonces, de los vivos. Entonces, por eso todo esto lo que estaba ocurriendo. Uno, por su parte, la gente, los habitantes, colocaban cosas desagradables para ahuyentarlos. Por su parte, los sacerdotes se vestían de esa manera para que no fueran ellos poseídos, por así decirlo. Entonces, debido a que los celtas no tienen ninguna tradición escrita, no es claro si ellos hacían sacrificios de humanos en esta fecha, pero algunos han considerado, estudiando y mirando todo, que es muy probable que tuvieran sacrificios humanos para esta celebración. Entonces, como se pueden dar cuenta, esta es una celebración pagana, ¿sí? Igual que la cultura celta, tiene muerte, está rodeada de muerte, tinieblas, oscuridad, superstición, y eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Miren algunas cosas también que
que hay dentro de los símbolos celtas y su significado. Cada uno de esos símbolos tiene un significado que tiene que ver con bendición, con conexión, con la naturaleza y una cantidad de cosas. El primero es llamado Triskel y está relacionado con la evolución. El segundo se llama el Awen y está relacionado con la armonía con el cosmos. Este es el árbol de la vida, pero miren cómo está relacionado. La Biblia nos presenta un árbol de la vida, pero ¿cómo lo relacionan ellos? La comunicación espiritual con el mundo de los muertos y las raíces es la comunicación con el mundo de los muertos y el tallo y las ramas son como fuente de fuerza y energía de todo lo necesario para vivir en armonía. Dicen que algunos de los que han visto, yo no soy muy cineasta o de muchas series, pero dicen que hay un ejemplo de esto y es la canción de Hielo y Fuego que dio lugar a la serie de televisión de HBO, Juego de Tronos, en la que se puede ver claramente la relación de los arcianos y la historia de Bran con el significado de la unión de los muertos. ¿Sí? No, yo nunca, pues no lo he visto, pero algunos quizá lo han visto y todo, y otros dicen que muchos de estos tienen mucho significado y están todo el tiempo puestos ahí en los juegos, en los videojuegos y están allí todo el tema, esa conexión. También está esta que es la triqueta, ¿sí? Es el talismán celta representando la eternidad y dentro del mundo de la magia, los rituales, la invisibilidad, bueno, una cantidad de cosas. También hay una serie, lo podemos ver en la serie de televisión como la serie Embrujadas o en otras más actuales como el Walking Dead, Caminando hacia la muerte. ¿Sí? Interesante. También tiene la cruz celta, o sea, una cantidad, pero todo está relacionado con oscuridad, con espiritismo, con muerte, con relación con espíritus y cosas así, de la mitología. La pregunta es, bueno, ¿de dónde sale la calabaza? Porque es que hemos visto que hasta ahora ya podemos entender un poco ya podemos entender un poco el tema de lo que es la decoración, ¿sí? Así oscura, tenebrosa, pero no entendemos por qué la calabaza, o sea, ¿de dónde sale la calabaza? Resulta que dentro de la mitología también, y escuchen la palabra mitología, ¿sí? O sea, leyendas, mitos, y es triste que la gente hoy celebre mitologías, leyendas, y es triste que la gente hoy no celebre la verdad de Jesús, quién es Él y lo que hizo por nosotros. Entonces dice que dentro de esta mitología, un hombre que era muy malo, que no podía entrar ni al cielo ni al infierno, era tan malo que no podía ir ni al cielo, pero tampoco al infierno, y fue destinado a andar con una vela dentro de un nabo para que alumbrara su camino. O sea, más o menos como esto, pero sin figura, ¿sí? Entonces, este hombre se llamaba Jack of the Lantern, que es el Jack de la linterna, ¿sí? Un tipo muy malo, no puede entrar en el cielo. Recuerden, mitología, como cuando uno va al Parque del Café a caminar y lo único que hablan es la patasola, la no sé qué, la llorona y todo eso, igual. Y empiezan a decir una cantidad de cosas y de eso han salido historias y más historias. Entonces, igual esto fue un hombre que no podía entrar allí, entonces ni el cielo ni el infierno era tan malo y estaba destinado, por así decir, para andar con un nabo, una vela, y eso era lo que alumbraba su camino. Entonces, más adelante los celtas, con tal de ahuyentar a ese espíritu o este hombre tan malo, pues empezaron a hacer también nabos con figuras aterradoras, que ahí es donde sale esta famosa calabaza, ¿sí? Una vela en su interior para poner en sus casas. Entonces, ¿dónde sale la expresión triqui triqui? Tenemos que decir primero que todo que triqui triqui Halloween, quiero dulces para mí, si no me das se te crece la nariz. Bueno, interesante. Es una expresión criolla, o sea, ya esta ni siquiera es tomada de una frase en inglés, pero que no es triqui triqui. ¿Sí? La palabra en inglés es trick or treat, ¿sí? Me perdonan ahí mi inglés, pero es como trick or treat. Y aquí nosotros, ustedes saben,
todo lo que es canción en inglés y todo que no entendemos, pues inmediatamente le buscamos y pues también resultó aquí. La gente es triqui, triqui, y ni siquiera es triqui, triqui, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, si no me das, entonces ¿qué pasa? Se le crece la nariz. Pues resulta que eso no era lo que decían anteriormente. Lo que decían, entonces ya sabemos que es trick or treat. Según los celtas, Yago, su espíritu, caminaban durante el Samaín, recuerden la celebración del dios de los muertos, y ahí iba por los pueblos y hacía trato con las familias pidiendo algo de ellas. En caso contrario, haría un truco, ¿sí? Entonces es truco o trato, ¿sí? ¿Me das algo o te hago un truco? Por eso los niños dicen, y si no me das, se te crece la nariz, ¿sí? O sea, te vas a poner bien horrible, ¿sí? Pero era como eso. Entonces aquí, el cual consistía en maldecir a la familia, su ganado y sus cosechas. O sea que era un truco, era un trato o había un truco. Si no me das algo, entonces va a venir una maldición hacia ti. Pero recuerden que todo esto es simple mitología, es solamente dentro de sus creencias. Entonces ya vemos que el 31 de octubre los celtas, una comunidad, celebraba su fin de año, terminaba el invierno, terminaba el verano, inicio del invierno, y decoraban sus casas con huesos, basura y ahuyentar espíritus, porque la línea entre la barrera entre los muertos y los vivos se hacía más delgada, y entonces es la forma de separarlos. Los sacerdotes, ¿sí? Los druidas, adoraban al dios Samaín, dios de la oscuridad, dios de la muerte. Vemos cómo se vestían esos sacerdotes y encontramos ya esta relación de cómo decoraban con basura, huesos, y entró basura, huesos, la calabaza, que es lo que vemos en nuestros, en las unidades residenciales y todo, basura, huesos, o sea, simulación, porque ¿a quién de nosotros le gustaría realmente poner basura en su casa? ¿A quién le gustaría colgar basura? A nadie. Que tenga sus 5 sentidos, ¿sí o no? Va a traer animales, va a traer una cantidad de cosas terribles. Pero entonces es lo que se semeja inmediatamente y es lo que se pone allí como decoración. Y es así como tenemos el Halloween que conocemos en nuestros días, ¿sí? Entonces, la pregunta es cómo llegó, bueno, ella ya me apareció de primero, ¿de dónde salió la expresión Halloween? ¿Sí? Primero se conoció como All Hallows Day, luego All Hallows Mass y luego All Hallows Eve. Lo que tenemos en nuestros días como Halloween, que realmente All Hallows Eve, víspera de todos los santos, es lo mismo. Si ustedes colocan víspera de todos los santos, por ejemplo en Google Translate, le va a colocar víspera de todos los santos y le sale la palabra ¿qué? Halloween con una apóstrofe en medio de las dos ¿sí? De ahí llegó la palabra Halloween. Pero ¿cómo llegó allí? Miren, la historia es que en el año 835 después de Cristo, tras infructuosos intentos de acabar con la fiesta pagana, la Iglesia Católica, en cabeza del Papa Gregorio III, decide santificarla y decreta que el 1 de noviembre será el día de todos los santos o todas las ánimas. Y ahí es donde queda el día All Hallows Day, ¿sí? La misa se llamaría All Hallows Mass, que sería como la misa de todos los santos, la cual se celebraría en víspera del 31 de octubre. Es por eso que tenemos en nuestro calendario, ¿qué tenemos? 1 de noviembre, festivo. Sí, gracias a Dios que tenemos festivo, pero miren, para descansar, ¿no? Pero miren de dónde salió. O sea, hubo una conexión inmediatamente allí de tratar de cambiar, de luchar con esto, y entonces quedó como el All Hallows Day. Entonces, se llamaría All Hallows Mass, la cual se celebraría en víspera del 31 de octubre, por lo que se le dio el nombre de All Hallows Eve, víspera de todas las ánimas. Con el tiempo se dio el nombre o el origen, es lo que conocemos a Halloween. Entonces ya vamos entendiendo un poco, no hemos visto siquiera Biblia, que es lo que venimos a estudiar, la palabra del Señor, pero hemos visto el contexto para realmente, bueno, Señor, si ese es el contexto, entonces Halloween sí o Halloween no, ¿sí? Entonces,
¿Cómo pasó de Halloween al Día de los Niños? ¿Sí? Miren ahí los niños comiendo esos monitos bien lindos allí, disfrutando de un caramelo. Como algunas entidades oficiales y privadas se quejaron por la evidente alusión a la muerte y la oscuridad, o sea, es evidente de que la alusión es muerte y oscuridad, se disfrazó la celebración como el Día de los Niños, ¿sí? Se le empezó a llamar así. Sin embargo, el 31 de octubre sigue siendo el día de Halloween, fecha en la cual se rinde culto abierto a todo lo referente a espíritus de temor y muerte. El cambio del nombre del Día de los Niños es un engaño, lógicamente sabemos influenciado por quién, por Satanás, ¿sí? Que aunque le quiera dar un nombre distinto, la realidad es que conlleva todo tipo de ligadura espiritual. Y eso lo encontramos en 2 Corintios 11:14. Y quiero que me acompañen allí para que podamos empezar a leer lo que la Biblia dice y juntos podamos tener el criterio de decir sí o no, sencillamente por lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Estamos allí, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos 14 y 15. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza, interesante que en el español utilice esa frase, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, disfrazar en el griego es una palabra que en el original significa cambiar de apariencia. ¿Qué es lo que hicieron? De alguna manera, es cambiarle de apariencia a esa fiesta y darle simplemente un cambio de apariencia, pero por dentro sigue siendo la misma celebración que tiene una connotación fuerte, en la cual hay mucha muerte, mucha destrucción, donde se celebra a los niños, entre comillas, pero es el día que más cuidado hay que tener con nuestros niños. Es una paradoja que no podemos entender, ¿sí? Cómo es el día de los niños, pero cómo es el día más peligroso para que el niño salga. Nunca hay tantas alertas en la televisión como el día del niño, ¿sí? El día del niño debería ser el día donde queda neutralizado, paralizado el mal. Ese día no ocurre absolutamente nada, no, es el día más catastrófico para nuestros niños. Entonces, se le cambió apariencia, pero sigue siendo la misma celebración o con el mismo contexto espiritual moviéndose. Entonces, si la palabra disfrazar significa cambiar de apariencia, lo que el apóstol Pablo está diciéndonos aquí es que Satanás no es como el mundo lo pinta. ¿Cómo pinta el mundo a Satanás? Con cachos, con cola y con un tridente. Miren, yo les digo algo, si Satanás se nos apareciera así a nosotros en una habitación, todos saldríamos corriendo. Cuando vamos a hacer algo indebido, si vamos a ver algo que no es correcto, y Satanás dice, ven amiguito, veamos este programa. Y uno, ¿qué? Sale corriendo, ¿sí? Porque ese no es Satanás, pero trata de ponerlo con frases bonitas, con frases como qué bonito suena, pero está disfrazando realmente este tipo de cosas, este tipo de celebraciones. Entonces nos sorprende cómo un hombre usado con unas canciones tan hermosas como Jesús Adrián Romero, si una letra de sus canciones, a mí me parece una letra inspiradora, realmente que si uno entendiera, hay una canción que él dice, hay una canción que trata de cuando yo estoy a solas con Dios, no sé si me recuerdan, cuando nadie me ve, en la intimidad, cuando no puedo ver más que la verdad, cuando no hay apariencia, cuando somos lo que somos, es allí que queda el descubierto mi corazón. Y allí soy sincero, o sea, ¿quién de nosotros podía llegar delante del Señor? Recuerden lo que hemos hablado, ¿no? Muchos de nosotros hasta para salir de la casa nos cubrimos nuestras imperfecciones, a veces espirituales y a veces hasta físicas, ¿sí? Con una faja, apretados y tal, pero cuando llegamos a nuestro cuarto, cuando nadie nos ve, allí es lo que realmente somos. ¿Sí? Cuando yo voy a salir, yo digo, wow, qué guapo estoy, qué acuerpado me veo. Pero cuando me quito todo, yo digo, esto es lo que soy. Ahí realmente soy. Y espiritualmente ocurre lo mismo. ¿Sí? Cuando nadie nos ve, eso es lo que somos realmente.
Y un hombre tan usado ahora animando, y lo triste es, voy a volver a citar su argumento, porque su argumento dice, para los que no les gusta leer, y entonces daba su argumento. Estuve buscando el video para que vieran, él decoró la tarima, y puso todo esto, y él dice, Pecos, mi esposa, celebró desde niña, y no ha sido algo malo. Créanme, aquí ustedes están viendo enfrente de ustedes un verdadero Calimán, ¿sí? Y yo me disfracé de yo me disfracé de Calimán, de todo eso, y gloria al Señor, el Señor me rescató de allí, y ese disfraz ya me quedaba pequeñito, y yo quería, y en mi inocencia, claro, es un argumento interesante que diga uno, nadie está pensando, ni mi mamá me dijo, hijo, te voy a comprar ese disfraz de Calimán para que adoremos a Satanás, ¿sí? Pero realmente ella lo hizo por ignorancia, y yo también, y disfrutaba de todo eso, pero realmente sé que es algo que no honra al Señor. Ya cuando vemos la luz, ¿cómo vivir de esa manera? Algunos le llaman que Cristo trajo libertad, pero realmente la libertad, vamos a ver que no es un pretexto para vivir o para hacer lo que hay en las tinieblas. Entonces, recuerden lo que hace Satanás, disfrazar, ¿no? Entonces, además es un hecho comprobado que la noche del 31 de octubre, en Estados Unidos, Francia, Irlanda y en muchos otros países se realizan misas negras con sacrificios humanos y aún de bebés, todo tipo de cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal, ¿sí? Es también un dato conocido que el 31 de octubre es la fecha más importante del calendario satanista. Miren, el FBI tienen registrado que la noche del 31 de octubre constituye el momento más esperado del año por los participantes de cultos ocultistas y satánicos. En esa fecha se realiza gran cantidad de misas negras en Estados Unidos y el resto del mundo occidental. La noche de brujas es el día en que mayor número de menores de edad desaparecen. Vean la noticia del 31. ¿Qué es lo que nos van a empezar a decir? Tenga cuidado con su hijo. ¿Por qué? Si es el día de los niños. Sí, es una paradoja. La noche, dice hoy la noche del Halloween, 31 de octubre, es reconocida por todos los satánicos, ocultistas, seguidores del diablo como la noche del año nuevo para los brujos y brujas. En el 2002, Cristina Nier de Vidal, estadounidense, ex satanista, radicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, advertía de lo peligroso que era para los niños y jóvenes salir en Halloween, porque se corre el riesgo de ser secuestrado y ofrecido en holocausto al demonio. Entonces aquí tenemos a Doreen Irving también, ¿sí? Una mujer que realmente fue es reina de brujas en Europa. Y quiero que veamos esto un momentico. Quiero mostrarles este video. Perdón. Bueno, presten atención a este video y vean cómo el Señor rescató a esta mujer. Con el diablo, en el cual se comprometía a servirle por el resto de su vida, se cortó las venas para firmarlo con sangre. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por obtener poder, un poder que al adquirirlo la convirtió en la reina de las brujas en Europa. Aquí para ustedes su historia. Yo toco bromas o caramelos. Gracias. De nada. Es la fecha más importante en el calendario de las brujas. ¿Quieres caramelos? Tal vez seas uno de los que ven el Halloween como solo un inocente juego infantil y las brujas, ellas son solo el producto de la imaginación desatada de alguien. Pero cambiarías de parecer si conocieras a una de verdad y te contara las cosas indecibles que ocurrieron en castillos como este. Envié maldiciones a la gente. Doreen Irvine fue reina de las brujas negras de Europa. Ella dominaba un enorme imperio de maldad en el que era adorada y temida. Estaba muy lejos de los tugurios de Londres donde había crecido. Ella fue una niña cockney, los más pobres que existían. Los niños me acosaban insultándome. ¡Cabeza de pulga! ¡Cabeza de
Éramos más pobres que los demás. No teníamos muebles ni teníamos camas donde dormir. Y a menudo tampoco comida. El hogar de Doreen era un lugar frío y espantoso en el que su padre alcohólico mandaba con el puño. Mi padre golpeaba a mi madre y casi nunca la veía sin los labios cortados o los ojos morados. Mi madre se fue de la casa cuando yo tenía 11 años. Nos abandonó a todos. Caminé mucho por allí, dando vueltas y vueltas, y no la hallé. Una gran amargura se apoderó de mí. Una amargura que se intensificó y creció. Siendo adolescente, Doreen estaba en las calles. Era prostituta, adicta a la heroína y ladrona. Bueno, me dije, es mejor que planchar ropa, mejor que fregar pisos todo el día. Era dinero fácil. No quería seguir siendo pobre. Una sentencia leve por robo devolvió a Doreen a las calles, más astuta y endurecida que nunca. Ella recuerda que algunas personas en el Ejército de Salvación intentaron ayudarla. Una me habló sobre el amor de Jesús por mí, y yo le dije, piérdete. Pero ella me miró y me dijo, estás perdida, querida. Tú eres la que está perdida. Se me grabó en la cabeza. Me dije, estoy perdida. Pero no había escapatoria. Doreen siguió viviendo sin rumbo alguno. Pronto los burdeles siniestros y los clubes de striptease la llevaron a un lugar aún más siniestro, un lugar donde vendería no solo su cuerpo, sino su alma. Escuchó a una compañera hablar sobre reuniones secretas en las que cosas emocionantes e increíbles ocurrían. Te cantaba Lucifer y algunos dioses y diosas. Había un altar alto con copas y con cuchillos. Había una silla parecida a un trono y había un hombre con una túnica y otro encapuchado. También. El líder del grupo satánico se interesó mucho en Doreen. La sedujo con halagos y drogas gratuitas. Pronto estaba lista para ser uno de ellos. Trajeron un gallo blanco, le torcieron el cuello y le cortaron la garganta. Dejaron caer la sangre en una de las copas. Me hicieron una herida en el brazo. Unieron mi sangre con la del gallo y tuve que beberla. Y luego meter un dedo en la copa y firmar un pergamino que decía que serviría al diablo por el resto de toda mi vida. Pronto llegó a ser sacerdotisa y cambiaron su nombre por el de Diana. Tenía el poder de infligir dolores insoportables y al tomar una Biblia con las manos se convertía en cenizas. Podía dejar las manos en las llamas por 15 o 20 minutos. Satanás me hizo sentirme segura, querida y necesitada, admirada. Yo era alguien, era persona. En ese mundo tenebroso y real, Doreen vio que siempre había nuevas áreas que explorar, como la brujería. Las reglas eran diferentes, pero el juego seguía siendo el poder, y Doreen quería tenerlo. Se convirtió en bruja e hizo lo que una bruja debe hacer. Vinieron a Inglaterra para escoger una nueva reina en Halloween. La bruja escogida tenía que entrar al centro de las llamas y quedarse allí. El diablo tenía que aparecer y ser visto al darle la mano a la bruja, conversar con ella y llevarla entre las llamas sin quemarse. Solo ella se atrevió a entrar al fuego. Entré a las llamas y Satanás apareció y me guió. No se quemó ni un hilo de mi larga túnica negra y me coronaron con una corona auténtica. ¡Salve Diana, reina de las brujas negras! Pero aunque Doreen había ganado la corona suprema del ocultismo, ya que tenía el poder de desaparecer, conjurar demonios, hacer maldiciones y matar, no podía exigir que los demás la amaran, y muy dentro de sí, eso era lo único que quería. Me di cuenta que ni brujas satánicas, ni los clientes, ni nadie me quería. Realmente, nadie. Pero recordó a algunos maestros cristianos que hacía años fueron amables con ella. Todavía atesoraba un regalo que le dieron. Un libro de himnos Golden Bell. Ese fue el único regalo que recibí cuando era una niña. Lo llevaba a todas partes, hasta la cárcel. Aunque era bruja y satánica, lo guardé.
Aunque los satanistas pudieron asesinarla por tenerlo, en sus momentos de mayor desesperación, parte de los signos pasaban por su mente. El amor de Jesús, precioso, infinito, puro y libre, fuera de mi alcance, pero podía leer sobre él. Pero Doreen estaba más cerca de lo que creía. Una noche salió a interrumpir una reunión cristiana, una tarea rutinaria para una bruja. Al llegar allí, el mensaje de amor de Dios le partió el corazón cruel y endurecido. Miraba a todo el mundo, los miraba airadamente y todo el mundo me miraba y dije, no dejaré que canten, pero una joven cantante se adelantó y comenzó a cantar. Mientras ella cantaba, recordé mis días en la iglesia. Hasta escuchaba a la maestra decirme, ¿no le darás tu corazón a Jesús? Dije, no, señorita. Luego me vi en las calles, me vi en las cuevas de las brujas, me vi en un templo satánico. Eric Hutchins, el pastor, se acercó y comenzó a predicar. Y recuerdo que me dijo, si vienes a Cristo esta noche y aceptas a Cristo, Él romperá las cadenas y te liberará, te abrirá los ojos y te dará una vida nueva. Estaba impresionada. Me dije, esta es otra oportunidad. Pero el diablo me habló y me dijo, tú eres mía. Lo oía, no serás salvada, me perteneces. Sentí a los demonios a mi alrededor, sentí las cadenas que me ataban a la silla, pero de repente, no sé cómo, pero me paré y dije, fuera el diablo, fuera los demonios, lo voy a lograr. Y caminé hacia adelante con lágrimas en el rostro, mientras decía, Jesús, aquí estoy, por favor, recíbeme, recíbeme. Aunque su conversión fue rápida y dramática, pasarían 7 meses antes de liberarse de los 47 demonios que la atormentaban. Demonios que ella había invitado durante años de satanismo y brujería. ¿Finalmente encontraste a alguien que quiso ayudarte? Sí, sí. Un pastor bautista comenzó a cuidarme y a sacar los demonios que me habían poseído por tanto tiempo, tanto. Hoy, Doreen Irvine lleva una vida pacífica en Inglaterra, rodeada de su familia y de sus amigos, disfrutando de su jardín y los signos que tanto ama. Viaja por todo el mundo para contar a los demás sobre el Dios maravilloso que la liberó. Doreen, ¿hay alguna persona que haya ido demasiado lejos para ser salvado por Dios? No. Él me vio en el club de twisties, me vio en las cuevas, me vio en el templo satánico y un día me salvó. No hay nada que no pueda hacer. Y si puede salvar a alguien como yo, una bruja satánica, prostituta y drogadicta, ¿qué es lo que él no puede hacer? Sé que está vivo, sé que es real, sé que es mío porque él me cambió. Bueno, qué bendición, ¿no? Entonces, las palabras de esa mujer fueron, si los padres realmente se dieran cuenta de qué se trata esta celebración, ni siquiera la mencionarían delante de sus hijos, ¿sí? Entonces, la pregunta que tenemos para hacernos es, ¿Halloween sí o no? ¿Sí? ¿O no? No estoy diciendo que sí, ¿no? Estoy viendo. La primera cosa que quiero que veamos, vamos a ver algunos pasajes para ir terminando, es Dios es el único que merece ser adorado. Y quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 6, 13 al 19. Y por favor, si no lo tiene allí, escríbalo porque son varios pasajes y quiero terminar a tiempo de la enseñanza. Tengo algunos minutos y voy a darle muchos pasajes. Deuteronomio 6:13 en adelante dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. ¿A qué Dios celebran ese día? Dios Samaín, Dios con D minúscula, ¿no es cierto? Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios,
en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová, tu Dios, contra ti, y te destruya sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Verso 18. Haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Acompáñeme a Deuteronomio 18, un poco más adelante. Deuteronomio 18, 9 al 13, al 14, perdón. Deuteronomio 18, 9 al 14. No hacer lo que otras naciones hacen, que está en contra de sus principios. Entonces recuerden de dónde vino. Europa, Estados Unidos, llegó a nosotros. Tenemos la cultura de Dios, debe de estar por encima de cualquier cultura. Entonces rechazo si es algo que culturalmente va a desagradar a nuestro Dios. ¿Listo? Entonces dice Deuteronomio: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Es algo que Dios es muy claro, dice, para ustedes no es. Está bien que el mundo lo haga. Entonces, algunas declaraciones son, y compartida con alguien hay una frase que nos puede ayudar mucho y es, nosotros no podemos impedir que los pájaros vuelen por encima de nuestra cabeza, pero lo que sí podemos impedir es que hagan nido sobre nuestra cabeza. ¿Es claro o no? Entonces el mundo va a tener una cantidad de cosas, nosotros no vamos a poder parar, porque uno de los argumentos que él dice para invitar a su iglesia a celebrarlo, él dice, los días de nuestros años, los días de nuestro calendario y los meses tienen un contexto pagano. ¿Sí? Marte, por Dios Marte, Júpiter de Dios, jueves de Júpiter, va una cantidad, y nosotros decimos jueves, y tienen un contexto pagano. Claro, no podemos, hay cosas que nosotros no vamos a poder y cambiar y está allí, pero las que sí podemos cambiar, en las que sí podemos afectar, pues necesitamos hacerlo, ¿vale? Efesios capítulo 5, eso es Antiguo Testamento. Efesios capítulo 5 al 11, eso es para la iglesia, porque algunos dirían, bueno, eso es para los judíos, eso era para el pueblo de Israel, y para nosotros cristianos. Pablo habla a la iglesia en Efesios capítulo 5 del 5 al 11. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Aquí le está hablando a alguien que disfrazó de Calimán, ¿sí? Pero estaba en ignorante, yo participé con las tinieblas, ¿sí? Pero más ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? Reprenderlas. O sea, no hago partícipe, me lo reprendo. Le va a gustar a mi tía, le va a gustar a mi mamá aún, que acolita para que su nieto, o sea, otro de, no mi hijo, sino otro de sus nietos, ella le aplaude esto, y yo voy a tener que reprenderle, y voy a tener que, con amor, con respeto, pero decirle, mamá, no es bien, eso no honra al Señor. ¿Sí? Tengo que reprender a mi hijo, se casó, se fue, ya tiene hijos, viene con su niño disfrazado a saludar a la abuelita. Hijo, tengo que decirle, amo a mi nieto, abrazo a mi nieto, no por mi nieto, pero
eso que estás haciendo con tu hijito no es. Yo lo hice contigo, perdóname, porque yo te enseñé eso, pero ahora te estoy enseñando lo otro y por qué no quieres copiar lo que realmente ahorita sí. Lo otro fueron mitología, fueron una cantidad de cosas, pero esa es la palabra de Dios. Pero ante la palabra de Dios hay molestia, hay escándalos, de todo. La gente se molesta. Entonces, 2 Corintios capítulo 6, 14 en adelante al 18. 2 Corintios. Entonces, la razón número 3. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 al 18, Romanos 12, 2. Vamos con 2 Corintios 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Lo que dice Jesús Adrián Romero, dice, estoy seguro que ningún padre le dice a su hijo, bien hijo, vamos a vestirnos porque vamos a ir a celebrar al diablo. Yo creo que un padre en sus 5 sentidos no le dice eso a su hijo porque lo hace en ignorancia, pero dice, no os juntéis, no tengamos comunión, no hay comunión. Verso 15, ¿y qué concordia entre Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Verso 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál es lo que nos hace muchas veces abrazar muchas cosas? Que nos da temor que nos rechace mi papá, mi mamá, pero el Señor dice, yo te voy a recibir porque lo estás haciendo por mí. El punto no es que yo vaya como hombre de guerra a pelear con el mundo. El punto es, hay posiciones que voy a tener que ser firme, pero al mundo no le van a gustar y se van a poner en una posición como si fuera de guerra, ¿sí? Pero entonces yo, ay no, para que mi mamá no esté así, bueno mamá, está bien, bueno, páseme pues el disfraz y disfracémoslo. Y entonces el Señor dice, no importa, yo voy a recibirte a ti, no debemos de ceder, no importa, algunos podrían pensar, pero entonces de ovejita sí, entonces de mariposita que es tan linda, o de oruga antes de ser mariposa, ¿sí? O de animalito tierno, recuerden, es la connotación, es el día, está celebrándose para algo así, debemos de tenerlo presente. Romanos 12:2, para nuestro contexto, para nuestra iglesia, para nuestro presente. No os conforméis a este siglo. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo? No te conformes. ¿Saben qué significa la palabra conformarse? Significa cuando yo derramo algo en este recipiente. Ustedes han visto que ahorita último hay para meter hielo con figuritas, ¿sí? Pues resulta que cuando usted echa el agua antes de congelarse, de pasar a otro estado, lo que hace es que toma la forma del molde. Y la palabra conformarse es, no tomemos la forma que el mundo nos quiere moldear. Esa es la palabra conformar, ¿sí? Entonces, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos. O sea, debemos de dar un cambio total por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué no comprobamos la voluntad de Dios en nuestras vidas muchas veces? Porque no estamos renovando nuestro entendimiento, sino que lo estamos dejando relegado para que el mundo ponga su conocimiento, ponga su basura en nosotros, ¿sí? Acerca del aborto, acerca del matrimonio homosexual, acerca de fiestas paganas, acerca de cosas así, nos va moldeando y nosotros necesitamos renovarnos, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿Halloween sí o no? Muy bien, miren, voy a volver a decir lo que él dice aquí. Creo que los que piensan en Satanás y demonios en la noche de Halloween son los cristianos, los no cristianos ni en cuenta. Pues claro, obvio, ellos no tienen ni siquiera en cuenta de que el mundo espiritual existe, de que es real y que hace tanto daño. Pero entonces, ¿a quién puso Dios? Si ellos no tienen en cuenta, ¿qué creerían que nosotros estamos para qué? Para hacer sal, para hacer luz y para decirle, hey,
cae en cuenta de que esto no honra al Señor. Pero lo que él predica en ese momento dice, es el momento oportuno para que cuando la gente venga, tú le des un dulce, tú compartas o salgas a pedir, para que ellos vean que tú eres como ellos igualito. No es así, es totalmente diferente. Pero qué diferente es poder animar a esa gente, hablarles del amor del Señor, y volvemos al punto, que sea nuestro amor al Señor. ¿Les va a molestar? Algunos ya invirtieron la plata, algunos quizá ya invirtieron mucho dinero en un disfraz y simplemente van a sentir, no van a volver el dinero, van a perder, y ya eso les va a generar rabia, que yo le muestre esa verdad. Entonces inmediatamente dice, oh, y porque siente que pierde, pero realmente es lo que ganamos. ¿Vieron lo que vimos de esta mujer? Desde niña, todo lo que vivió, todo lo que experimentó. Y cuando ella decía esta historia me recordaba a los niños de la Estrella que estamos evangelizando y llevando la verdad. Miren, muchos de esos niños están viviendo el infierno que esa mujer ha vivido. Un infierno. Niños abusados, muchos de ellos, niños pasando situaciones difíciles, y llevamos la luz. ¿Vio lo que dijo? El único regalo que había recibido de niña, ¿qué era? Un himnario. Y me encanta porque nosotros llevamos allá la palabra del Señor, manualidades, los niños se llevan algunas cositas. Ayer dimos premios si se aprendían el versículo bíblico, ¿sí? Y el versículo bíblico de ayer fue precisamente Mateo 5:10, ¿sí? Y significa bienaventurados, les decíamos a los niños, los que padecen persecución por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces el primero que lo diga, y le dábamos un regalito y se fueron bendecidos, pero muchos de esos niños van a padecer persecución por el nombre de Cristo. Sí, van a sufrir lo que decimos hoy día, el bullying. Nosotros también lo sufrimos, pero ¿a qué vamos a hacer? Aquí el Señor dice, nos recibe. Entonces dice, me atrevo a decir, dice él, por supuesto, miren, es una declaración, qué fácil le quedaría, miren hacia dónde lo lleva uno, doy una declaración, lo mejor que pudo haber hecho en humildad es, perdón, me equivoqué y verdad, no sé ni por qué, o sea, quizá congraciarme con en Estados Unidos es una de las fiestas más importantes, quizá quise congraciarme para que algunos que están aquí en la iglesia no se vayan, y en mi iglesia no se vayan, y la verdad, pido perdón, y me retracto de esa enseñanza. No, empiezo a justificar, y miren lo que dice, por supuesto que hay algunos raros que se declaran satanistas y brujos y aseguran que es la noche de Satanás, pero son minoría. O sea, pues por supuesto que los hay y son minoría, entonces ¿qué voy a hacer yo? Miren lo que dice la palabra, y quiero que vean ese pasaje porque es muy fuerte. Lo que Dios te llama a ti y me llama a mí a ser atalayas. Ezequiel 33, 1 al 6. Y ya estamos terminando. Ezequiel, capítulo 33, versos 1 al 6. ¿Están? Si no, apúntelo por favor, lo lee en su casa. Acompáñeme, dice, vino a mi palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, espada significa juicio, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viniere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de ¿quién? Del atalaya. En pocas palabras, el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Y Dios puso una atalaya. Algunos que saben en la milicia, han visto ustedes o conocen, por ejemplo, ¿cómo se llama donde está en la torre alta? Una garita, centinelas. Muy bien, el atalaya está allá. El atalaya está puesto, a ese el que le toca
Ese es el carne de cañón, está por allá puesto 2 kilómetros, 1 kilómetro antes de que el enemigo llegue acá. Entonces cuando ese alerta, porque vienen enemigos, al alertar, al tocar la trompeta, al dar tiros al aire, al llamar por radioteléfono, como quieran llamarlo, lo que hacen los que están acá durmiendo con botas, están siempre listos, se paran y pueden dar guerra. ¿Y qué va a pasar? Ese atalaya hizo su trabajo. Pero si ese atalaya se queda dormido y vinieron y los quedaron a todos dormidos ahí, voy a demandar la sangre. Claro, los alcanzó su propio pecado, pero también voy a demandarle la sangre a aquel que estaba llamado para hacer atalaya, aquel que fue puesto para hacer luz, aquel que fue puesto para hacer sal en la tierra. ¿A quiénes? A nosotros. La palabra de Dios, señoras y señores, es lo que nos muestra lo que nosotros debemos hacer. Entonces, acompáñenme con otro pasaje para que vean en cuestiones de opinión la decisión que tomó el apóstol Pablo en un momento. Primera de Corintios capítulo 8, versos 8 en adelante. Ya. Primera de Corintios 8, 8 en adelante. Algunos le llaman a esto temas de opinión. ¿Sí? Miren ahora lo que pasa. Primera de Corintios capítulo 8, 8. Dice el apóstol Pablo: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad, algunos han colocado, es que Cristo nos trajo libertad, pero Pablo llama a la libertad, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para quienes, para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo, o sea, tú que tienes el conocimiento, que no deberías de estar ahí participando, miren lo que dice, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O sea, triste que este hombre termine siendo un tropezadero para que aquel que por el cual Cristo murió, rescató, salió de ese mundo de oscuridad, y viene alguien aquí a animarle a que vuelva otra vez a algo así, y es débil. Miren lo que dice aquí: no será estimulado a comer de los sacrificados a ídolos, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, miren, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Cuál era el contexto? El contexto es que allá se sacrificaban animales para ciertos dioses, pero algunos cristianos que vivían en Corinto iban y llegaban, y muchos preguntaban: deme un pedazo de lomo redondo. Ah, pero un momentico, antes de que me dé el lomo redondo, perdón, ¿esa carne, esa vaquita fue sacrificada a algún ídolo? Entonces sí, ya por preguntar, Pablo dice: no la compre, porque lo veo otro usted comiendo ese pedazo de carne, comprando ese pedazo de carne, otro del cual el Señor ya había rescatado de la idolatría, y lo vio y dijo: ah, pero mira, el pastor está comprando esa carne, quiere decir que es bueno, y entre esa puerta abre otra, y entre esa otra, y se vuelve y se pierde el hermano débil que llegó, por mi culpa peco contra él, pero ¿contra quién estoy pecando? Contra Cristo. Y Pablo tomó una decisión. Cuando empieza el capítulo él dice: no me hace acepto si como, si no como. Yo tengo mi conciencia que podría comer de la carne, porque los ídolos en última no son nada. El único verdadero Dios es el creador de los cielos y la tierra. Yo puedo comer, pero miren el que puede comer, ¿qué hace? Un verdadero maduro espiritual no es el que pasa por encima de los débiles. Pues que allá él que es, que bobo, que no puede tomarse una copita de vino, allá él. Y si vuelve y se emborracha, es su problema. Eso es lo que dice Pablo, dice: yo prefiero no comer carne jamás. Mi decisión, punto, cerrado. No tengo problema, yo puedo comer carne y no tengo problema si otro come carne. Pero como sé que hay algunos que dicen: ay, se puede, no se puede, si hago, no hago, ¿qué hago? Dios mío, estoy confundido. No comeré carne jamás, punto. Muero por amor. Cristo murió por amor, no pasó por encima de nosotros. Y es lo que debemos hacer. Entonces encuentro un débil de conciencia, que si se disfraza, no se disfraza, se siente así o así, pero lo ve usted. Y usted lo estimula. El día de mañana usted tiene que rendir cuentas al Señor de eso. Entonces, miren, ¿Halloween sí o no?
Salmo 127:3. Herencia del Señor son los hijos y de gran estima el fruto de tu vientre. Los padres somos los responsables de los hábitos positivos o negativos que nuestros hijos adquieran. Si nuestros hijos son herencia del Señor, fruto del amor y no de la mentira, engaño y oscuridad, no los hagamos partícipes de todo lo que esta fecha representa espiritualmente. Padre, gracias te damos por esta mañana, por bendecirnos, por darnos la luz de tu palabra, Señor. Hemos conocido el contexto de esta celebración, hemos dado cuenta que no es una celebración que realmente traiga algo que nos aporte realmente a nuestro crecimiento, pero por el contrario puede traer confusión, puede traer situaciones no muy correctas, no muy buenas y espiritualmente quizá demoníacas. Y yo te pido, Señor, que realmente nos des luz y que basta ya de pensar qué va a pensar el otro hermano o que me van a creer fanático. Una cosa es que seamos fanáticos, otra cosa es que seamos radicales, Señor. Ayúdanos a ser radicales al costo que sea, Señor. Y tú nos prometes abrazarnos, tú nos prometes rescatarnos, tú nos prometes ser nuestro Padre, y es lo que anhelamos para nosotros, Señor, que tú seas nuestro Padre. Te amamos, te bendecimos, perdona nuestros pecados, limpia nuestra maldad, limpia las veces que hemos sido irresponsables al cometer una práctica que termina siendo tropezadero, que ofende la conciencia débil de otros que vienen detrás de nosotros. Perdónanos, Señor, ayúdenos a ser atalayas y despertar a este mundo dormido, Señor, a percibir lo del juicio que ha de venir. Señor, estamos cerca de un juicio, estamos cerca de la segunda venida, Señor, que será con espada. Y oro para que tú, Señor, coloques en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, ser atalayas para ti. Te amamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Padre, también en esta mañana quiero agradecerte por los diezmos y ofrendas que traemos a ti. Queremos honrarte a través de ellos y te pido que bendigas el fruto de nuestras manos, Señor, y ayúdanos a ser fieles con los diezmos y las ofrendas también. Gracias por todo lo que nos das en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has guardado tus diezmos ofrendas, puedes depositarlos en el alfolí. Un momentico, Maurito quiere aportar algo.